Hola Leti, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tema traemos hoy? Pues muy bien, a ver, un poco cansada de la semana, como siempre, ya sabes, las clases, somos profes, sabemos lo que es. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es terminar con el tema que empezamos en el último episodio. La Rosalía, ¿no? Claro, vamos a ver la segunda parte de su trayectoria. Y bueno, chicos, antes de empezar, para no cortar mucho el rollo después, ponemos la intro. Primero, la intro, que no se nos olvide. Hola, hola, soy Leticia Y yo soy Maya, y estás oficialmente sintonizando Vamos Hablando, el podcast donde desbloqueamos las puertas del español cotidiano para ti. y donde aprenderás expresiones útiles para poner en práctica en cuanto pises la calle. Ponte los cascos, sal a dar un paseo. Y vamos hablando. Muy bien, Maya, por primera vez la intro va en la intro. Vamos hablando de la Rosalía, parte 2. En el primer episodio cubrimos muchos temas, pero sobre todo nos centramos en sus orígenes, de cómo se crearon sus primeros álbumes y tal. Claro, así que lo que tenéis que hacer si no habéis visto el primer episodio es ir a ese, el 28, escucharlo, y luego ya volvéis a este, que es el 29, para escuchar la segunda parte, porque si no, no tiene mucho sentido. Eso es. Si no conocéis a Rosalía, os va a ser necesario, y si la conocéis, pues os será muy útil saber cómo empezó para descubrir después cómo es su presente. Me parece que, de todas maneras, os servirá en nuestro primer episodio de ella. Eso es. Y bueno, también para entender más su gira, que por cierto está a puntito de empezar, la del nuevo disco, que se llama Lux, por si acaso no lo habéis visto por ahí, que están todas las redes llenas, pero bueno, os lo recordamos. Sí, es que lo de la gira es una locura. Desafortunadamente, nosotras no hemos podido conseguir entradas, pues lo único que nos queda es hablar de ella, ¿no? Pues sí, la verdad es que cada vez que lo pienso, de verdad, qué rabia me da. Pero bueno, es verdad que yo ya la vi, entonces me quité la espinita en otro momento, aunque me hubiese encantado ver este disco. O sea, en fin, bueno, no voy a pensarlo porque me pongo de mala leche. Pero bueno, antes de hablar de Lux, tenemos que hablar del anterior, que es Motomami, no nos podemos saltar un disco, ¿no? Vamos a llevar una progresión. Por supuesto, vamos a ese penúltimo disco y durante el episodio lo que haremos es ir comentando ambos al mismo tiempo porque creo que esto va a salir súper guay porque son súper diferentes o quizá en Ujú. otros aspectos no tan diferentes, pero bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Eso es, creemos que tiene bastante sentido hacerlo así. Bueno, ya nos diréis también en comentarios si os ha gustado que lo hagamos así o preferiríais por separado, pero es verdad que son súper diferentes. Total, y me parece que también podéis decirnos si preferís más el penúltimo o el último, porque como son tan diferentes, seguro que cada uno de vosotros tendrá sus propias preferencias. Pero bueno, escuchando el disco, el último disco, estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Leti? De que parece que ella misma compara los dos discos en su primera canción. Sí, la verdad es que es lo que nosotras, tanto Maya como yo, pensamos una vez escuchamos el disco por primera vez, que parece que en esos versos iniciales de una de las canciones está comparando los dos discos, al igual que lo hace con el mundo terrenal versus el mundo divino, el mundo espiritual. Es nuestra interpretación, la de mucha gente también que he visto por ahí por las redes, pero puede ser que ella ni siquiera quisiera hacer eso, que ya sabemos que los artistas son un poco así, ¿no? Que a veces hacen cosas y no tenemos ni idea de por qué lo están haciendo o a lo mejor ellos ni siquiera se han parado a pensarlo. Pero bueno, eso ya nunca lo sabremos porque lamentablemente no vamos a tener a Rosalía en nuestro podcast. O sí, quién sabe. Sí, pues como por derechos de autor no podemos poner el fragmento, os lo vamos a leer, ¿vale? Porque bueno, para que sepáis un poco de qué estamos hablando, ¿no? Porque al solamente deciros que ya está comparando en los primeros versos de su primera canción del último disco, que está comparando dos álbumes suyos y que es una suposición nuestra, pues nos parece que quedará un poco corto. Entonces os preferimos traer la letra al podcast. Entonces, ella canta así. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. Y bueno, ahora que Maya nos ha leído este fragmento así tan bien que lo ha hecho así como a modo poesía, os queremos preguntar y que nos digáis en comentarios si vosotros también entendéis esto o si tenéis otra interpretación, ¿no? Para nosotras os recordamos que es como si el mundo terrenal fuera el mundo que se representa en Motomami y el mundo divino este que se representa en Lux. Entonces ella habla eso de amar al mundo y luego amar a Dios, es decir, el mundo terrenal y luego el divino.
¿Qué pensáis? ¿Pensáis que hay esa relación entre los dos mundos, entre los dos discos también, o vosotros tenéis otra interpretación? ¿Vale? Esperamos vuestros comentarios, que nos encanta leeros y en el último episodio hemos tenido un montón. Bueno, en el último no, no en el de Rosalía, que acaba de salir, pero en el anterior con Ania, una entrevista que hicimos, hemos tenido un montón de comentarios y nos gusta leeros y también que haya conversación, así que os invitamos a dejarnos algún comentario por ahí. Pero bueno, seguimos. Efectivamente. Y bueno, chicos, una vez introducidos los dos discos, vamos a empezar con Motomami, ese penúltimo. Y quiero que contemos a nuestros oyentes qué significa Motomami primero, ¿no? Para un poco introducir ese penúltimo disco suyo. Porque yo siempre lo relacionaba con una moto y una madre, y parece que hay algo más, ¿no? Creo que tú, Leti, tú sabrás explicarlo bien. Bueno, no sé si lo voy a explicar bien, voy a explicar lo que leí, porque yo tenía la misma opinión que tú, ¿no? El mismo pensamiento. Tú cuando oyes Motomami, si hablas español, pues lo conectas directamente con una moto y una mami, ¿no? Pero recuerdo que cuando salió el disco, leí alguna entrevista, no recuerdo dónde era, la voy a buscar para dejarla en la caja de información, pero era una entrevista que le hacían a Rosalía y en ella decía que sí, que el término era un poco más complejo, un poco más completo que solo moto y mami. Y de hecho, eso poca gente lo sabe, es que une dos idiomas y no solamente Motomami está en español. ¿Eso lo sabías? ¿Ah, sí? O sea, no tenía ni idea. O sea, amplíalo, por favor. Pues parece que moto, o sea, la gente lo había conectado solamente con moto en sentido de el vehículo, ¿no? Porque además también es imagen de ese disco. Pero no se refería solo al vehículo, sino que es un término que en japonés suele relacionarse con fuerza, con resistencia, con dureza. No es que significa exactamente eso, sino que suele relacionarse con ese grupo de palabras, digamos, o de ideas. Vaya, es que me encanta como ella nos está, ¿sabes? Nos está abriendo las puertas a otros mundos y creando otros mundos, juntando Ujú. los idiomas, me encanta. Y bueno, volviendo al título de su disco, supongo que Mami sí que es del español, ¿no? Bueno, sí, mami sí. Bueno, al menos eso dijo. No sé si hay algo oculto que no sepamos. Pero lo que decía, lo que contaba en esta entrevista es que unió moto y mami para unir dos características de lo que ella pensaba o de lo que para ella significaba su madre y su abuela, que fueron para ella referentes en su vida. O sea, moto representaba para ella la parte más fuerte, dura, resistente, y mami es lo que ella veía como un lado de ellas que les mostraba más ternura, más cariño, sensibilidad. Bueno, la verdad es que le quedó bien la palabra y luego se hizo muy famosa entre sus fans, que se empezaron a llamar motomamis. Ujú. Entre ellas, y bueno, como signo de mujeres fuertes, con confianza, me parece que incluso hoy en día yo puedo decirte que soy una motomami y tú me vas a entender perfectamente a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ese término ahora ya está como súper instaurado en la sociedad, ¿no? O sea, Total. 100%. Y bueno, yo me acuerdo que en esa gira incluso en los medios de comunicación le empezaron a llamar así al grupo del fandom, ¿no? De las fans decían, ah, las motomamis han reunido más de X personas en el último concierto. Entonces se empezó a utilizar mucho y a día de hoy ya es como un término más que, ojo, cuidado, que la RAE no lo incluya en los próximos años, ¿eh? Ujú, total, así que bueno, chicos, como resumen, el término motomami no solo era porque su madre la paseaba en una Harley Davidson cuando era pequeña, sino por esta palabra que nos ha explicado súper bien Leti, que va en japonés y que yo no tenía ni idea que venía de japonés y lo que significaba. Bueno, ya te digo que yo tampoco, ¿eh? Que hemos ido descubriendo cosas también a lo largo de la preparación del episodio. Pero la verdad es que después de haberlo visto, tiene todo el sentido, porque en este disco había también muchas referencias a Japón, no sé si te acuerdas. Sí, 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 totalmente. O sea, ella habla en algunas comidas, por ejemplo, hay una canción que se llama Chicken Teriyaki y que es literalmente el estribillo de la canción. Tiene también una canción que se llama Hentai, que es un género de manga y anime para adultos. Y luego también a nivel estético, esa es otra cosa, porque os vamos a dejar algunas fotos en pantalla para quien a lo mejor no la conozca, no lo viera en su momento o que no se acuerde, que también puede ser, porque nosotros es verdad que somos demasiado frikis de Rosalía y ya recordamos todo, pero puede ser que no todo el mundo lo haga. Y bueno, no sé si te acuerdas, pero ella se solía peinar mucho con estos dos moñitos arriba, por Ujú. ejemplo, ¿no? Que se pusieron muy de moda, pelo liso, estirado, ropa con influencias, como kimonos, ¿no? Así con influencias japonesas me refiero. Y bueno, pues seguía como toda esa estética de Japón, ¿no? Hay muchas referencias tanto en su disco, en su forma de vestir, de actuar incluso, yo diría. Y oye, ella no tenía también como otra canción que se llama Sakura, que también se supone que viene de japonés. Sí, de La flor del Eh, cerezo, ¿no? Me parece.
Y Ujú. sí, en esta canción, si mal no recuerdo, creo que era en la misma entrevista que lo decía, es que hacía una comparación entre que la flor, bueno, sabemos que la flor del cerezo dura muy poco tiempo, ¿no? Que la gente que quiere ir a Sí. verlo y tal dice, bueno, tengo que ir en esas 2 o 3 semanas porque luego ya pasa, ¿no? Pues ella parece que tomó la flor del cerezo, el sakura, como una comparación con la fama, como que es algo que puede llegar a ser muy efímero, muy corto, ¿no? Que tienes fama hoy y mañana nadie sabe quién eres. Entonces yo creo que eso ya también siempre lo ha tenido muy presente, de los picos de fama que se pueden tener siendo famoso y parece que en esa canción concretamente pues se hace esa metáfora entre el Sakura y la fama. Qué profundo, me encanta. ¿Has Es visto? que ella sabe cómo llevar, no sé, palabras tipo chicken teriyaki y mezclarlo con arte como muy, muy, en plan, a lo muy grande. No Sí, bueno, sé. de hecho, pues otra vez el mundo terrenal, ¿no? Y el mundo más divino, metafórico, sentimental, espiritual, ¿no? Va mezclando esas dos cosas. Entonces, yo creo que también por eso conecta con tanta gente, ¿no? Porque al Mm, final su alcance es mucho mayor porque conecta con cosas muy diferentes, de un lado y otro. Entonces, al final es más fácil que más personas la entiendan. total, sabe jugar con los registros, eso seguro. Pero bueno, chicos, en resumen, este disco de Motomami era una mezcla bastante curiosa entre referencias a la cultura japonesa, referencias a su familia y a la fuerza de la mujer a través de esos guiños a su madre y su abuela. Y bueno, y al mundo de las motos y al motor en general, que ella misma dice que es un mundo del que siempre se ha rodeado, ¿no? Porque vivía en una zona donde había muchos polígonos, siempre había como mucho ruido de motor, de camiones, de motos, tal. Luego también habla mucho de la sexualidad, de sus miedos y de la soledad que implica la fama muchas veces. Es un disco lleno de contrastes. Sí, y de hecho no sé si te acuerdas, pero hay una parte de la canción de Saoko que dice algo como yo soy muy mía, me transformo, ¿no? Yo soy muy mía, yo me transformo. Y es que eso es justo lo que hace, ¿no? Que con cada disco se va transformando y vamos viendo como una nueva versión de Rosalía. Y tanto, porque ahora en 2025, 4 años después del alabado Motomami, ha transicionado del desnudo y la agresividad del casco de moto con los que aparece en la portada a la espiritualidad del hábito blanco de este último disco, Lux, ¿no? Que significa luz en latín. Y bueno, ya que hablas de la espiritualidad, tenemos que comentar también que todo el disco está centrado en la espiritualidad vista de diferentes formas. Básicamente lo que ha hecho Rosalía, que lo ha contado varias veces en entrevistas y tal, es pasar 3 años de su vida en silencio, no ha sacado nada, de hecho nadie sabía nada de ella, y lo que ha hecho es dedicarse a leer diferentes autoras, todas ellas mujeres de distintos países y con distintas creencias, que eso es bastante curioso y tiene su importancia en el disco. Como monjas de clausura, ¿no? Igual, me parece que Casi, ella sí, lo ha se hecho ha de esa tomado misma el forma. tema del disco muy, muy a pecho. Muy en serio, sí. Total. Pero bueno, y no todas las mujeres en las que ella se basó en la creación de su álbum Lux, no todas esas mujeres, las inspiraciones de Rosalía eran creyentes, sino que también hay algunas que simplemente no profesaban ninguna religión, como Simone Weil, que es una filósofa alemana que parece que es la figura central en la que Rosalía basa el disco. Sí, de hecho, en el disco en físico, si os lo compráis, que yo no me lo he comprado, podéis encontrar una de las citas de esta filósofa que dice, el amor no es consuelo, es luz. Y ahí es una de las referencias que tenemos a la luz en este disco. Sí, ya que antes hemos hablado del término Motomami, pues ahora toca hablar del término lux o luz. Pero es verdad que estas citas filosóficas que ya hemos mencionado antes a veces pueden ser un poco complicadillas de entender. Vamos a bajar a la tierra todo esto. ¿Qué quería decir esta filósofa con lo de que el amor es luz y no consuelo? Es que, Leti, ¿sabes explicármelo? Porque me parece como súper confuso todo eso. Bueno, me lo he preparado, esto no voy a mentir. Y te lo he preparado de una forma muy fácil, ¿vale? Imagínate que te deja tu novio y estás triste, ¿vale? Un consuelo sería comerte un bote de helado viendo una peli, ¿vale? Te hace sentir bien, pero un rato. Y solución, pues no te da. Es un parche, ¿no? Es que tapa el problema un rato. Eso es, porque es como si tienes el suelo de tu casa sucio y pones una manta encima, ¿no? Que pues Rosalía lo que quiere transmitir con esta cita de Simón es ten el valor de encender la luz, mirar la habitación, aunque sea un desastre, aunque esté sucia. Es como que el amor verdadero no es el que viene a decirte no llores, sino el que te ayuda a ver por qué lloras, te ayuda a analizarlo y a aceptar esa realidad que estás viviendo.
Vamos, que yo entonces entiendo que Motomavi era ese movimiento, ese desorden y ruido, y Lux es más silencio, el análisis y la claridad, ¿no? Es que como si Rosalía dijera, ya no quiero distraerme con el ruido de los motores, ahora quiero ver qué hay dentro de mí, aunque duela. Oye, muy bien, te ha quedado genial. Al final yo creo que sí que lo has entendido, ¿eh? Y parece ser que es lo que esta filósofa creía, ¿no? Que el amor genuino nos ayuda, el amor de verdad, ¿no? Nos ayuda a ver la realidad tal y como es y por eso se la asocia con la luz, ¿no? Con la claridad, con que te ayuda a poner foco donde están las cosas y a ver cómo son realmente las cosas. Es que yo creo que gracias a Rosalía yo he empezado a interesarme por el mundo de filosofía, que jamás hubiera pensado que me gustaría algo así, ¿sabes? Así que bueno, todo esto es lo que cuenta Simone Weil en el libro La gravedad de las cosas, que si os animáis a leerlo en español, ahí os dejamos el título traducido porque, como hemos dicho, parece ser la fuente principal de la filosofía del disco de Rosalía y a mí Rosalía me ha contagiado con la filosofía de Simone Weil, O sea, entonces que te lo yo, vas a leer, ¿no? efectivamente, sí, me lo tengo planteado. Y bueno, volviendo al tema del podcast y el hilo que habíamos empezado al inicio, como resumen podemos decir que los dos álbumes, Motomami y Lux, parten de una base conceptual muy diferente, ya lo hemos analizado, y que es algo que se puede observar ya solamente en las portadas, solamente viendo las portadas del disco. La estética de la portada del álbum de Motomami es súper atrevida, ¿no? Rosalía sale de hecho casi desnuda, llevando pues un casco de la moto y poco más. Exacto, mientras que la estética de Lux parece ser mucho más mística, más solemne, minimalista. En su portada, nuestra cantante catalana aparece vestida toda en blanco, con ojos cerrados, como si estuviera soñando. Da esta sensación de mucha tranquilidad, de paz. Se nota que la espiritualidad y la fe son los símbolos de su última obra, por el velo que le cubre la cabeza, por ejemplo. De hecho, es que vestida así, Rosalía parece una monja, como ya os había mencionado antes, o sea, monja de clausura, tía. Total. Y bueno, ya hemos hablado de los nombres de los dos álbumes, de la estética también, y ahora pues nos tocaría empezar a hablar de lo más importante, ¿no? Que es la música. Sí, es que con Rosalía hay tantas cosas que analizar que al final se nos olvida lo más importante. Pero bueno, a primera vista, comparando la música de los dos álbumes, se podría decir que son dos extremos opuestos, así a priori, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que decir que tienen sus cosas en común. Cuesta verlas al principio, te diré, pero las tiene, ¿no? Y las vamos a ir comentando ahora. Pero sí que tienes razón porque el álbum de Motomami es un disco muy experimental, con mucha música electrónica, y aquí Rosalía deshace un poco las estructuras así como más fijas, más canónicas que tenían sus primeros discos, ¿no? Que se notaba que acababa de salir de los estudios musicales, ¿no? Yo creo que seguía como ciertos patrones que ahora ya no sigue, que ha ido Eso experimentando es. más, me refiero. Sí, sí, eso es. Es que, mira, en su álbum de Motomami hay mucho sintetizador, samples, ruidos cotidianos de la calle, la voz de su abuela y también ritmos de reggaetón. Pero no hay nada que sea puro reggaetón ni puro flamenco, ¿sabes? Se puede escuchar una mezcla de diferentes influencias musicales que es interesante, pero también muy experimental, como has dicho. Sí, es un batiburrillo bastante curioso y chulo. Y bueno, luego está Lux, ¿no? Que es mucho más solemne, recurre a la música clásica y está como más pensado para música de reflexión, ¿no? Y como ella misma ha dicho, es una música que ha denominado como mucho más humana. Creo que como más simple, más clara, más... Sí, Claro, es sin para tanto ruido. deleitarse con ella, ¿no? Ujú. Claro, claro, que me parece como una música para servida para los oyentes, para deleitarse con ella, de verdad, para solamente ponerte a escuchar y relajarte, me encanta. Ujú. No tiene nada que ver con la música de Motomami, que es música más frenética, más pensada para bailar, esas cosas. Eso es. Y bueno, y luego está su voz, ¿no? Y cómo usa la lengua. Eso también es interesante. Y en Motomami hay mucha jerga de la calle, hay muchos términos también del español de Latinoamérica. Y en Lux trabaja con una voz mucho más lírica, ¿no? Más simple y digamos así como más tradicional, así puesto entre comillas. Sí, de hecho trabaja también con otros artistas en ese álbum Lux, con los que cantan estilos más de los de toda la vida, como la canción flamenca que canta junto a Silvia Pérez Cruz o la de Fado, un género de música portugués que podríamos equiparar a nuestro flamenco en sentido de que es una música muy pasional que busca mostrar los sentimientos.
Pero bueno, como decíamos antes, también hay cosas que sí que son similares en estos dos discos, como la letra, que yo diría que es un punto común porque siempre está hecha con muchísimo cuidado, ¿no? Es algo que yo creo que cuida en todos sus discos. Sí, es que se nota que le pone mucho mimo y horas de trabajo. De hecho, en este disco no solamente le ha dedicado tiempo a la creación de las letras, sino también a traducirlas en muchas ocasiones a distintos idiomas, porque en este disco dicen que canta en 14 lenguas distintas y ya las hemos escuchado todas, que Ujú. es alucinante. Y también escuché el otro día que para hacer esto se había puesto en manos de determinados lingüistas expertos en estas lenguas, pero luego por otro lado he visto un montón de vídeos en YouTube y en Instagram de profes de estas lenguas que critican a veces, critican en el buen sentido, ¿no? Ciertas pronunciaciones que hace. Así que no sé qué creer, no sé si realmente se ha puesto en manos de profesionales, porque si es así, en algunas lenguas han quedado pues, determinadas carencias, ¿no? Y de hecho vamos a poner uno de los vídeos en los que aparecen muchos profes de todas las distintas lenguas y van analizando un poco cómo ha utilizado la lengua en todas esas canciones. Os dejaremos el enlace a este vídeo en la parte de la descripción del vídeo y lo tengo que ver yo también, ¿eh? O sea, ¿aún no lo has visto? Pues te lo envié hace tiempo, ¿eh? Lo tengo pendiente, pero todavía no me ha dado tiempo. Vale, vale, te Pero, perdono. pero bueno, chicos, volviendo al tema de las semejanzas, también se nota que en ambos discos le importa muy poco lo que se lleva en ese momento en la música comercial y le encanta como experimentar con lo que más le apetece. Y eso me encanta porque siempre al final parece que ha valido la pena, ¿no? Sí, yo creo que es algo que ella siempre tiene claro, ¿no? Y de hecho es que hace algo que la gente no espera. Todo el mundo está expectante de qué va a sacar ahora Rosalía y es que al final da igual lo que saque, es que lo acaba petando. Y ahora que lo dices también, otra de las cosas que se me ocurre que no hemos comentado es que algo que tienen en común ambos discos es el protagonismo de la mujer, de un modo u otro, pero siempre como base central de los discos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa sería el flamenco, que aunque en estos últimos no está tan presente como el malquerer, por ejemplo, siempre hay ritmos que introducen procedentes del flamenco. Y bueno, yo creo que ya nos ha quedado muy buen episodio, ¿eh? O sea, llevamos ya en bruto, serán 37 minutos, luego a ver con los cortes cómo queda, pero toca pasar a la parte didáctica. Total, es que siempre nos enrollamos bastante, así que para no aburriros demasiado con nuestra charla de Rosalía, porque así podríamos hablar sin parar. Vamos a ello, ¿no? Vamos a la parte didáctica. Empezamos con cortar el rollo, que la hemos usado nada más empezar el episodio. ¿Qué significa esta expresión, Leti? A ver, cuéntanos. Pues mira, que hicimos un episodio en el que hablamos, no sé si te acuerdas, de varias expresiones con la palabra rollo. O sea, de hecho, hicimos como 4 o 5 expresiones con la palabra rollo diciendo que la usábamos mucho en español y esta se nos pasó, esta no la usamos. Creo recordar, ¿eh? Que si me estoy equivocando, que alguien lo comente. Pero cortar el rollo es interrumpir un momento agradable en una conversación. Bueno, puede ser una conversación u otras cosas, ¿eh? Vamos, que es la típica situación en la que todo está fluyendo y llega una persona hablando de algo a lo mejor totalmente diferente y que rompe ese buen momento, esa fluidez que lleva la conversación. Sí, yo creo que también la vi una vez en alguna serie en la que los padres entraban a la habitación de un adolescente donde se estaba besando con la novia y entonces les Ah, decía, sí, y entonces les decía algo así como, ya nos habéis cortado el rollo. claro, por eso lo decía antes, ¿no? Que no solamente es una conversación, que pueden ser actos, así que súper buen ejemplo. Y bueno, luego otra expresión que hemos usado es saltarse un disco. Y quiero poner el foco en saltarse, en ese verbo, porque puede ser un disco o puede ser otra cosa. Cuéntanos. Sí, hemos dicho que no queríamos saltarnos un disco y básicamente lo que queríamos decir es que no queríamos omitir o dejarnos uno de los discos, que queríamos hablar de todos, así que saltarse algo es simplemente omitirlo. Os pongo un ejemplo práctico que se me acaba de ocurrir. Y que, bueno, que a lo mejor podéis escuchar o no, pero yo cuando estaba en la uni teníamos la típica clase que a lo mejor no te gustaba nada, en la uni o en el último año de bachillerato, cuando ya tenías 18 años, y usábamos este verbo para decir que no íbamos a clase. Por ejemplo, decíamos, oye, nos saltamos la última clase del día, ¿no? Nos saltamos la última y nos vamos a tomar algo. Y eso hacíamos, nos íbamos a Iberos, en Murcia, que era una cervecería que era de las más cercanas a mi uni, y nos tomamos ahí unos quintos de cerveza, que eran unas cervecitas muy pequeñas, como un quinto de litro se llama. ¿Tú también te saltabas las clases, Maya? Cuéntame. Bueno, ahora siendo profe como me cuesta admitir eso, pero me Hombre, todos parece tenemos un pasado, ¿eh? totalmente.
Así que bueno, chicos, creo que ya os podéis responder vosotros a esa pregunta. Y bueno, yo sigo con la otra expresión, ¿vale? Ujú, ¿vale? Hablando, cuando hemos hablado de un fragmento de una canción de Rosalía en la que dice yo soy muy mía, yo me transformo, pues me refiero a ese yo soy muy mía, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de ser muy suya? Y es una expresión que se usa para decir que alguien tiene una personalidad muy marcada, muy especial, diferente a los demás. Eso es, si alguien habla de sí mismo como hace Rosalía, pues dice, yo soy muy mía, con ese pronombre, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotras hablamos de ella, diríamos, Rosalía es muy suya. Es decir, que hay que Ujú. adaptar, dependiendo de qué sujeto estamos utilizando, hay que adaptar el pronombre posesivo a la persona. Vamos, que cambiamos el pronombre posesivo cuando cambia el sujeto. Como siempre en español, ¿no? Hay que concordar todo. Madre mía. Menudo Así, vértigo de cabeza. así somos. Y bueno, chicos, continuando con otra expresión, la siguiente que hemos utilizado ha sido bajar a la tierra. Y os queríamos bajar a la tierra en este episodio la filosofía de Simone Weil. Y esta expresión me gusta mucho, la descubrí hace poco, la verdad. En Y un bueno, podcast, ¿a que sí? Porque es la típica. ¿cómo lo sabes? Pues es que en los podcasts se dice mucho, ¿no? Sí, sí, se dice mucho, se dice mucho cuando están entrevistando a alguien y utiliza términos así como muy técnicos de un campo concreto que no todo el mundo puede entender, pues siempre el entrevistador dice, bájame eso a tierra o aterrízame esta idea, por favor. Te gusta mucho, ¿no? El verbo este aterrizar. La verdad es que lo usamos un montón. Y bueno, ahora vamos con otra palabra que seguro que ya todo el mundo conoce, pero lo más seguro es que no la conozcan con este significado, a no ser que sean muy cercanos a la iglesia. Se trata de una palabra que tiene varios significados, una palabra polisémica y es hábito, que seguro que ya sabéis que un hábito es algo que hace referencia a que es algo frecuente, algo que es rutinario. Pero además de eso significa otra cosa, y es el nombre de la vestimenta que llevan las monjas, ese tipo de vestido que les cubre todo el cuerpo. Quizá ahora me viene a la cabeza esta idea de que quizás se llama así porque lo llevan todos los días de manera habitual. Ala, pues no lo había, no lo había pensado, ¿eh? No es ninguna locura. Es que me encanta esto, me encantan estas charlas, porque a veces a través de ti o de otras personas que no son nativas, digo, joder, nunca había pensado esto. Y tiene todo Mm. el sentido, ¿no? Porque es un hábito, es algo que haces todos los días. Así que bueno, la verdad es que no lo sé. Si me lo estás preguntando, tendría que buscar la info. Pero bueno, hoy nos toca terminar. Sí, ya toca, ¿eh? Ya nos enrollamos bastante. Pero bueno, terminamos con otra palabra relacionada con la religión que hemos usado diciendo que alguien profesa una religión. Y es que es un verbo que usamos para decir que alguien sigue o cree en una religión concreta. Es verdad que es una palabra bastante formal, pero bueno, tenemos que enseñaros de todo, ¿no? Y bueno, hasta aquí nuestra aportación de Rosalía. Nos ha encantado hablar de este tema porque somos muy fan, como ya os hemos dicho en numerosas ocasiones. Así que si os ha gustado también, solo os pedimos que nos dejéis un comentario, que nos digáis algo que hayáis descubierto de ella, cuál es vuestra canción favorita, no sé lo que queráis, pero que nos comentéis, nos deis 5 estrellas, que nos ayuda un montón a seguir haciendo contenido gratuito como este que os regalamos siempre que podemos. Sí, esperamos leer vuestros comentarios y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto. Esperamos que os haya gustado mucho. No os olvidéis de suscribiros y darnos un poco de amor en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Spotify, YouTube e Instagram. En la descripción encontraréis el acceso a la transcripción. Nos escuchamos pronto Y vamos hablando.